ocasión voy a hacer una explicación breve y sencilla de las funciones seno, coseno y tangente. Antes de hablar de las funciones trigonométricas, tenemos que basarnos en el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras establece que en todo triángulo rectángulo, el cuadrado de la hipotenusa, el lado mayor de la longitud de un triángulo rectángulo, es igual a la suma de los cuadrados de los catetos, los dos lados menores del triángulo. Para hallar la hipotenusa, utilizamos la fórmula C a la 2 igual a A a la 2 más B a la 2. La circunferencia unitaria es una circunferencia de radio 1, normalmente con un centro de origen 0,0. Dicha circunferencia se utiliza con el fin de poder estudiar fácilmente las funciones trigonométricas mediante la representación de triángulos rectángulos. Si X y Y es un punto de la circunferencia, unidad del primer cuadrante, entonces X y Y son las longitudes de los catetos de un triángulo rectángulo cuya hipotenusa tiene longitud 1. Aplicando el teorema de Pitágoras, X y Y satisfacen la ecuación X a la 2 más Y a la 2 igual a 1, igual a radio igual a hipotenusa. En trigonometría, el seno de un ángulo se define como la razón entre el cateto opuesto al ángulo y la hipotenusa. Seno del ángulo es igual a cateto opuesto sobre la hipotenusa. Para elaborar un bosquejo de la gráfica de la función seno, es necesario considerar los valores obtenidos para ella que se encuentran en la tabla de 0 hasta 360 grados o de 0 hasta 2pi. Los valores de los ángulos representan el eje de función de X y los valores de la función que representan al eje de Y. Esto, como lo muestra la figura. En trigonometría, el coseno de un ángulo en un triángulo rectángulo se define como la razón entre el cateto adyacente sobre la hipotenusa. Para elaborar un bosquejo de la gráfica de la función de coseno, es necesario considerar los valores obtenidos para ella que se encuentran en la tabla de 0pi grados hasta 360 o 2pi. Los valores de los ángulos representan el eje de función de X y los valores de la función representan el eje de función de Y. Esto muestra la figura. En trigonometría, la tangente de un ángulo se define como la razón entre el cateto opuesto y el adyacente, o también como la relación entre el seno y el coseno. Para elaborar un bosquejo de la gráfica de la tangente, es necesario considerar los valores obtenidos para ella que se encuentran de la tabla desde 0pi grados hasta 360 2pi. Los valores de los ángulos representan el eje en función de X y los valores de la función representan el eje en función de Y. En algunos casos, el valor de los ángulos se puede expresar en radianes. Recuerda que 2pi es igual a 360 grados o pi igual a 180 grados. Además, pi es igual a 3,1416. Dominio de una función trigonométrica. Se define como el conjunto de valores que pueden tener la variable independiente de manera que se puede obtener su imagen o el valor de la función. Rango de una función trigonométrica. Es el conjunto de valores que puede tener la variable dependiente. Amplitud. Es la distancia o valor de una cantidad variable de su valor medio o valor base, o la mitad del valor máximo pico a pico de una función periódica, como un movimiento armónico simple. Periodo.
El periodo de una oscilación es el tiempo transcurrido entre dos puntos equivalentes de la oscilación. Es el mínimo lapso que separa dos instantes en los que el sistema se encuentra exactamente en el mismo estado. Mismas posiciones, mismas velocidades, mismas amplitudes. Así, el periodo de oscilación de una onda es el tiempo empleado por la misma en completar una longitud de onda. Frecuencia. Se llama frecuencia la cantidad de veces que se repite un determinado valor de la variable. Good feeling, yeah. Get a feeling that I never had before. No, I get a good feeling.